Buenas noches, mi nombre es Jorge Mesías. El objetivo del video es hacer una comparación entre dos obras de horror o de terror, pero totalmente con una trama distinta. En primer lugar tenemos a La maldición de la momia, escrita por R. L. Stein, con sus personajes Gabriel, el sobrino de Ben lógicamente el tío, y Sari, que es la hija de Ben. Y en segundo lugar tenemos La maldición de Hill House, escrita por Shirley Jackson, donde tenemos al Dr. Montague, Eleanor, podríamos decir la protagonista o el personaje principal. Tenemos a Theodora y también a Luke, que es pues un personaje, podríamos decir, el futuro propietario de la mansión de Hill House. Bueno, son dos obras de terror, pero existen algunas diferencias. Para mí La maldición de la momia es un libro más para niños, ¿no? Es un libro de terror para niños. Gabriel, sus padres deciden viajar a Alejandría y él decide quedarse con su tío Ben, porque no le interesa viajar, y aventurarse en las pirámides de Egipto, donde supuestamente existe una maldición, ¿no? La maldición de la momia. Entonces ellos se aventuran, pues se separan de los adultos durante el viaje, comienzan a ocurrir pues sucesos paranormales, ¿no? O sea, eh, cosas que les asustan y el tío Ben es un arqueólogo, por ende él estaba investigando, ¿no? Un nuevo túnel que había ahí. Bueno, la intención era eso, investigar qué era lo que pasaba en Hill House, en las pirámides, que cada vez que alguien tenía contacto con el fondo de esos laberintos, pues estaba enfermo, moría. Entonces ellos se aventuran, ¿no? Pero después aparece otro personaje que es el encargado de proteger, ¿no? La tumba de la momia y les empieza a meter terror, ¿no? Que los empieza a perseguir porque ellos decidieron ir y ver eso. Entonces les empieza a decir que van a morir. Existe un personaje de terror. En cambio, en La maldición de Hill House es una mansión que existe, bueno, nadie quiere hablar de la maldición de Hill House, de la maldición que hay en esa mansión. De hecho, hay un pueblo vecino que cuando el doctor Montague decide ir con estos tres personajes, bueno, los personajes iban preguntando, ¿no? De dónde se ubicaba, qué era lo que había ahí, y las personas no querían hablar de eso, porque, o sea, como que repudiaban el hecho de hablar de la mansión. Entonces aquí en este caso no hay un personaje de terror. En la casa Hill House no hay un personaje de terror específicamente, sino que son sucesos paranormales, ¿no? Empieza, pues las puertas se abren solas, se cierran, se escucha gente, o sea, pasos, caminando, cosas así, ¿no? Y lo que me gusta de esta historia es que los primeros eventos paranormales son cosas suaves y después se va poniendo más intenso, más intenso y más intenso. Entonces es una historia realmente que vale la pena leer. Bueno, si nos gusta el terror, ¿no? A diferencia de La maldición de la momia, como ya dije, que es un libro para jóvenes, La maldición de Hill House fue la obra que más me gustó. Por eso, ¿no? Porque no existe un personaje, sino que pues durante la estadía de ellos, de estos personajes en la casa Hill, pues empiezan a conocerse, ¿no? A contar sus vidas pasadas, qué hacían, por qué estaban ahí, por qué habían aceptado ir. Pero a medida que empiezan a conocerse, van ocurriendo pues, cosas aún más paranormales, ¿no? Cosas que asustan más. Entonces, podemos ver que existen ciertas diferencias en las dos obras. Si nos ponemos a comparar totalmente, ¿no? Pero son obras que realmente, pues, nos envuelven, ¿no? En esa atmósfera de terror, podríamos decirlo. En La maldición de la momia había como que suspenso, ¿no? Había suspenso, de pronto aparecía algo y ellos salían corriendo, veían, tenían miedo. Y en Hill House no, ¿no? Había un ambiente de miedo, realmente un ambiente, una atmósfera que, o sea, a medida lo iba leyendo me iba embrujando más, ¿no? O sea, no quería parar de leer, o sea, había momentos que sentía que estaba
realmente en la casa también. O sea, había momentos que sentía que yo estaba ahí porque era tan adictivo leer el libro y leerlo que ya no podía dejar de leerlo. Entonces, son obras muy buenas, yo las recomendaría y se puede decir que sí, hay una diferencia, evidentemente, entre las dos, pero son obras muy interesantes y que recomendaría que lean. Gracias, buenas noches.